¿Por qué un avión de la Agencia Central de Inteligencia aterrizó en Ghana en plena noche y encendió una alerta roja mundial sin que se disparara ni una sola bala? Burkina Faso, durante mucho tiempo ignorada por las grandes potencias, se volvió de repente el centro de atención para Washington y París. No hubo un golpe de Estado ni la llegada de nuevas armas. Lo que realmente inquietó a Occidente fue algo invisible y mucho más peligroso: el control sobre la información. La verdadera amenaza no provenía de soldados, sino de datos. El nombre detrás de este misterio nocturno: Sankara Corps. Una base de datos soberana, construida en silencio en el corazón de África, capaz de revelar secretos que durante décadas estuvieron bajo llave en manos extranjeras. De la noche a la mañana, el equilibrio cambió. El conocimiento superó a la fuerza bruta como herramienta de poder. ¿Qué pasa cuando una nación pequeña decide romper el monopolio informativo, mapea sus propios recursos y negocia contratos sin intermediarios? Cuando saca a la luz acuerdos secretos que han marcado su destino por generaciones. El miedo de la Agencia Central de Inteligencia no radica en perder armas, sino en perder el control total sobre África. A través de Sankara Corps, Burkina Faso dejó de ser espectadora y se convirtió en protagonista de la batalla global por la soberanía y la verdad. Este giro no solo sacude a gobiernos y multinacionales, afecta tu vida. Ignorar este cambio es perder la oportunidad de entender cómo el poder mundial se está reescribiendo frente a tus propios ojos. Para comprender cómo llegamos a este punto crítico, debemos retroceder y descubrir qué provocó la alerta roja. Todo comenzó mucho antes de ese aterrizaje misterioso. Para entender el impacto de Sankara Corps, hay que conocer la historia de cómo la información africana fue capturada y explotada. Durante muchas décadas, los satélites y espías occidentales sabían más sobre África que los propios africanos. Desde el espacio y las embajadas, Occidente controlaba mapas, contratos y los datos más codiciados del continente. En cada negociación, los gobiernos africanos jugaban con las cartas marcadas. Las potencias extranjeras siempre iban varios pasos adelante, anticipando movimientos, explotando debilidades y asegurando fortunas incalculables. Las agencias de inteligencia occidentales eran tan omnipresentes que, a menudo, los líderes africanos se enteraban de cambios en sus territorios a través de informes de prensa extranjera. Sabían la ubicación de los yacimientos minerales, quién negociaba en secreto y cuándo cambiaría el clima para especular con los precios de los alimentos. Esta asimetría informativa mantenía a África dividida, subordinada y dependiente de decisiones tomadas a miles de kilómetros de sus fronteras. Un ejemplo concreto de esta asimetría ocurrió en la década de los 70, cuando se descubrieron yacimientos de uranio en Níger. Las potencias occidentales, especialmente Francia, ya tenían en su poder mapas geológicos detallados, mientras que el gobierno nigerino apenas sospechaba de la magnitud de estos tesoros. Francia negoció contratos de extracción con condiciones extremadamente desfavorables para Níger, que durante más de 30 años vio cómo su recurso más valioso salía a raudales, sin obtener beneficios significativos para su población. Los datos, más que las armas, determinaron el destino de una nación. Pero entonces apareció una anomalía: la construcción de Sankara Corps. Nadie en Washington, París o Londres vio venir esa fortaleza de datos africanos. Ni los satélites más avanzados, ni los espías con décadas de experiencia detectaron a tiempo lo que surgía en las montañas de Burkina Faso. Para las potencias, fue como descubrir una sombra en su propio espejo. Una nación considerada pequeña e insignificante acababa de construir, en secreto, un bastión de soberanía informativa. Sankara Corps no era un arsenal de misiles ni una base militar. Era mucho más peligroso para las estructuras del poder occidental. Una base de datos soberana, diseñada para recuperar y resguardar el conocimiento sobre los recursos, los contratos y la historia de África. Por primera vez, un país africano tenía acceso y control absoluto sobre la información que durante generaciones había sido almacenada, manipulada y explotada por intereses foráneos. La anomalía de Sankara Corps
cambió todas las reglas del juego. Burkina Faso, invisible en muchos mapas, puso en jaque el monopolio del saber. Con esta fortaleza digital, África empezaba a escribir su propia narrativa y, por primera vez, a negociar desde la verdad y no desde la ignorancia impuesta. El riesgo de no controlar la información es claro. Sin ella, los países africanos seguirían siendo explotados sin fin, perdiendo fortunas en recursos y sin poder defender su futuro. Recordemos el caso de República Democrática del Congo, donde durante más de 5 décadas las grandes potencias extrajeron coltán, vital para la industria tecnológica global, sin que la población local tuviera conocimientos precisos sobre los volúmenes ni los destinos de exportación. Esto permitió que multinacionales y gobiernos extranjeros manipularan los precios y las condiciones, dejando atrás pobreza y conflictos. Si hubiese existido una Sankara Corps en esos años, la historia habría sido radicalmente distinta. Pero ¿cómo logró Burkina Faso mantener en secreto Sankara Corps y desafiar a los gigantes del espionaje? La respuesta es un juego de ingenio, audacia y una guerra silenciosa por el control de la verdad. Lo que la Agencia Central de Inteligencia descubrió en Gawa no era un laboratorio de armas. Era algo mucho más inquietante. Allí, bajo la tierra africana, palpitaba Sankara Corps, una base de datos viva, un archivo digital capaz de rastrear recursos, contratos y la vigilancia sobre todo el continente en tiempo real. Durante décadas, Occidente había gobernado en secreto, no solo con ejércitos o economía, sino monopolizando la información crítica. Sabían dónde estaban los minerales antes que los propios africanos. Tenían mapas ocultos, acuerdos secretos y análisis de inteligencia que les permitían decidir, desde las sombras, el destino de millones. Un caso histórico ilustra el poder de quien posee información. En los años 80, cuando los precios del cacao cayeron abruptamente, muchos pequeños países africanos sufrieron crisis económicas devastadoras. Sin embargo, las grandes multinacionales del chocolate, con datos privilegiados sobre cosechas y almacenamiento, supieron anticipar la caída y aumentar sus beneficios, mientras los productores quedaron en la ruina. La información, en manos de unos pocos, se convirtió en un arma letal. Pero todo cambió cuando Burkina Faso, considerada por muchos una nación insignificante, hackeó y recuperó datos valiosísimos de empresas y archivos extranjeros. De repente, el conocimiento que por generaciones había estado en manos de multinacionales y potencias, regresó a África. El primer golpe sacudió a la industria minera mundial. Sankara Corps reveló contratos fraudulentos de concesiones canadienses, sobornos y evaluaciones ocultas. Mostró cómo inflaban costos y vaciaban recursos. Cientos de millones de dólares habían desaparecido del continente sin que nadie lo supiera. Hasta ahora. El efecto dominó fue inevitable. Otros países africanos, inspirados por el ejemplo burkinés, comenzaron a exigir acceso a sus propios datos y a revisar los acuerdos que los mantenían atrapados en la desigualdad. La amenaza era clara. Si Burkina Faso lograba mantener el control de Sankara Corps, las economías africanas podrían recuperar miles de millones y negociar en igualdad. Pero si Occidente conseguía apagar esta revolución informativa, todo volvería al silencio y al saqueo de siempre. Ahora, la guerra ya no es de balas, sino de códigos y documentos. La verdadera soberanía se juega en quien controla la verdad. Y la pregunta que queda es, ¿hasta dónde llegará esta revolución? Las potencias extranjeras no iban a quedarse de brazos cruzados. Pronto, la ofensiva digital comenzó, y el destino del continente pendía de un hilo. Cuando la verdad se libera, ni los imperios más antiguos pueden conciliar el sueño. El surgimiento de Sankara Corps sacudió a las potencias occidentales, que respondieron con sus armas habituales: tecnología, vigilancia, presión digital. Drones sobrevolaron las fronteras y enjambres de ciberataques buscaron fisuras en la nueva fortaleza africana. Por primera vez en décadas, sus herramientas fallaron. Los sistemas de defensa burkineses no solo resistieron, sino que rastrearon cada intento y lo expusieron,
dejando claro que el mito del poder informático africano era real y tangible. Uno de los ciberataques más sofisticados, similar al famoso caso de Stuxnet en Irán, intentó sabotear los servidores de Sankara Core. Sin embargo, los ingenieros burkineses habían implementado capas de cifrado inspiradas en modelos de seguridad israelíes y suecos, combinando tecnología propia con conocimientos adquiridos en universidades africanas. El ataque fue neutralizado en tiempo récord y, en un giro inesperado, los intentos de infiltración quedaron documentados, permitiendo a Burkina Faso exponer públicamente los métodos y orígenes de la agresión. Bajo la lupa internacional, Burkina Faso eligió la transparencia antes que el silencio. No negó las acusaciones. Las desmontó una por una, presentando pruebas extraídas de sus propios archivos. El gobierno reveló contratos manipulados, campañas mediáticas compradas y los hilos ocultos tras el saqueo sistemático. Su estrategia era simple y radical: combatir la mentira mostrando documentos, nombres y fechas. El golpe definitivo fue la publicación de la llamada Zona de Extracción Perpetua, un archivo secreto filtrado desde los servidores de Sankara Core. Ese documento demostró cómo, durante más de 5 décadas, acuerdos firmados bajo presión permitieron a consorcios extranjeros extraer oro, coltán y uranio casi sin control. Los detalles eran demoledores: concesiones diseñadas para enriquecer a otros continentes, dejando a Burkina Faso y a sus vecinos atrapados en la miseria. La reacción global no se hizo esperar. Países africanos, antes divididos por recelos y viejas heridas, comenzaron a alzar la voz junto a Burkina Faso. Desde Senegal hasta Etiopía surgieron pronunciamientos de apoyo y nuevas alianzas. Arabia Saudita, Pakistán y Malasia ofrecieron cooperación tecnológica y financiera, reconociendo que la soberanía de la información africana era un asunto que trascendía continentes y religiones. Se empezó a gestar un bloque capaz de cambiar el equilibrio de poder. En la práctica, esta cooperación se tradujo en la creación de equipos mixtos de expertos en ciberseguridad, la transferencia de tecnología para el almacenamiento seguro de datos y la capacitación de funcionarios africanos en auditoría digital. Además, se establecieron redes de intercambio de inteligencia entre ministerios de varios países, permitiendo anticipar y bloquear amenazas externas de manera coordinada. Pero la verdadera revolución brotó dentro de las fronteras. Por primera vez en generaciones, la población burkinesa se sintió protagonista y no víctima. Las plazas se llenaron de manifestantes pacíficos, exigiendo auditorías públicas, acceso a los archivos y la devolución de lo perdido. Nacieron movimientos ciudadanos que fiscalizaban a sus propios líderes, convencidos de que la transparencia debía comenzar en casa. La idea de que la soberanía nace del conocimiento se propagó como incendio en la sabana. Un ejemplo inspirador fue la formación de comités de vigilancia barrial, donde vecinos y estudiantes revisaban contratos públicos y exigían explicaciones a las autoridades locales. Esta práctica, adoptada en ciudades como Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, permitió detectar y corregir desvíos de fondos y casos de corrupción. La vigilancia popular, lejos de ser solo simbólica, se convirtió en una herramienta efectiva de control social y gubernamental. El prestigio de las antiguas potencias coloniales se desplomó. Los medios internacionales, superados por la magnitud de la filtración, tuvieron que cambiar el enfoque de su cobertura. Las amenazas de sanciones, el riesgo de aislamiento y los intentos de sabotaje económico se multiplicaron. Pero cada ataque solo fortalecía la determinación de quienes ya no temían perder privilegios con tal de ganar dignidad y futuro. Burkina Faso, lejos de quedar aislada, se convirtió en el epicentro de una ola capaz de redefinir fronteras, alianzas y la manera en que África negocia su destino ante el mundo. Sin embargo, la experiencia de otros países demuestra que la soberanía informativa exige vigilancia constante. En Brasil, la transparencia sobre la Amazonía permitió negociar mejores términos con empresas extranjeras, pero también generó nuevas presiones y espionaje industrial. En Estonia, tras la independencia,
La protección de datos nacionales fue clave para evitar la intromisión de potencias vecinas. Burkina Faso aprendió de estos ejemplos y adoptó protocolos de seguridad inspirados en los mejores modelos internacionales. Pero nada de esto estaba asegurado. El siguiente movimiento de los adversarios, desesperados y heridos, podía ser aún más peligroso. El conocimiento es poder, pero también es un arma de doble filo. ¿Cómo asegurar que la verdad conquistada no se vuelva en contra del pueblo? La experiencia de Sankaracor deja claro que la vigilancia popular se ha convertido en el primer escudo frente a la manipulación. Cuando la ciudadanía permanece informada, las mentiras pierden terreno. La transparencia ya no es solo deber de los gobiernos, sino una exigencia colectiva. Todos deben pedir pruebas, rechazar la opacidad y proteger la luz conquistada. Pero esta revolución informativa también despierta pasiones. Ver a Burkina Faso restaurar su dignidad, negociar de igual a igual y movilizar a su gente infunde un orgullo contagioso. Ya no es solo reacción a los hechos. La verdad revelada inspira y une a millones, alimentando un nuevo tipo de movilización social. Occidente no se quedó de brazos cruzados. Llegaron sanciones económicas, campañas mediáticas para desacreditar el movimiento y sofisticadas formas de control digital. La presión internacional busca aislar, dividir y romper la unidad alcanzada. Es un mensaje claro. El poder global jamás renuncia sin pelea, y la información se ha vuelto tan codiciada como el oro o el petróleo. Frente a estas amenazas, la colaboración continental resulta esencial. Mantener la transparencia y forjar alianzas con otras naciones africanas fortalece el muro ante ataques externos. Compartir datos, proteger la infraestructura digital y educar a una ciudadanía crítica son pasos vitales para que esta victoria no sea efímera. Veamos algunos pasos prácticos adoptados tras la revelación de Sankaracor. Primero, Burkina Faso promovió leyes que obligan a la publicación de todos los contratos extractivos y acuerdos internacionales en plataformas de acceso público. Segundo, se crearon centros de capacitación en alfabetización digital para jóvenes y adultos, asegurando que cada ciudadano pueda consultar y analizar los datos estratégicos. Tercero, se incentivó la colaboración entre periodistas de investigación y expertos en tecnología, dando origen a medios independientes capaces de auditar al poder en tiempo real. Sin embargo, la guerra de la información nunca termina, solo muta. Los métodos de manipulación evolucionan. Lo que hoy es revelación, mañana puede convertirse en desinformación si la sociedad baja la guardia. El peligro es real. Si la vigilancia decae o la información vuelve a manos de unos pocos, el avance puede esfumarse, perpetuando la dependencia y el silencio de generaciones pasadas. Defender la soberanía informativa no es tarea exclusiva de los líderes. Cada ciudadano informado tiene en sus manos la responsabilidad de proteger, cuestionar y ampliar los logros alcanzados. El futuro depende de no dejarse adormecer, ni por el miedo ni por victorias pasajeras. Por eso, expertos en geopolítica y tecnología recomiendan la institucionalización de auditorías periódicas, la creación de redes de alerta ciudadana y la diversificación de servidores y centros de datos para evitar puntos únicos de falla. Así como la independencia energética fue clave en la emancipación de muchos estados nacionales, la independencia informativa es hoy la llave de la libertad y el desarrollo. Pero aún queda una pregunta. ¿Qué sucede cuando la verdad misma se convierte en el campo de batalla? La lucha por la información apenas comienza. ¿Puede la verdad resguardar la soberanía de todo un continente? Esa pregunta ahora te pertenece. Burkina Faso, durante mucho tiempo ignorada y subestimada, probó que la información puede ser más poderosa que cualquier misil. Sankaracor no solo recuperó datos, expuso décadas enteras de explotación y secretismo que permitieron el dominio occidental sobre África. Por primera vez en generaciones, la soberanía africana dejó de ser un sueño lejano. Se convirtió en una posibilidad concreta, accesible para cualquier nación dispuesta a recuperar su historia. Ya no importaba el tamaño del ejército ni el valor de los arsenales.
Lo decisivo era el control de los hechos y la valentía de exponer lo que otros quieren ocultar. Pero esta revolución informativa es frágil. El conocimiento recuperado puede perderse, tergiversarse o ser silenciado si quienes lo poseen no se animan a defenderlo y compartirlo. El futuro de África y el equilibrio global puede depender de cuántos ciudadanos, periodistas y líderes exijan transparencia y se nieguen a aceptar el silencio impuesto desde fuera. Te propongo un escenario concreto. Imagina un país africano que, inspirado por Sankara Kaur, decide crear su propia base de datos nacional. Al principio, enfrenta sabotajes, escasez de recursos y campañas de desprestigio. Sin embargo, gracias al apoyo ciudadano, logra documentar el verdadero valor de sus recursos naturales y renegocia contratos con empresas extranjeras. El resultado, en pocos años, la recaudación fiscal se multiplica, los servicios públicos mejoran y el país se convierte en referente regional. Esto no es una utopía, sino una meta alcanzable si la sociedad se une en torno a la verdad y la transparencia. Hoy la pregunta te alcanza. ¿Serás solo espectador mientras el destino de millones se decide en secreto? ¿O te atreverás a compartir y debatir esta verdad? Cada vez que la verdad se oculta, la historia puede ser manipulada y el rumbo de un continente, cambiado. Comparte este video si crees que la verdad merece circular sin trabas. Piensa y comenta. ¿Quién controla la información en tu país y qué precio pagamos todos por ello? Tal vez la próxima gran revolución no dependa de líderes ni de ejércitos, sino de ciudadanos informados como tú. La historia de Sankara Kaur no termina aquí. Es apenas el comienzo de una nueva era, donde la vigilancia colectiva, el acceso abierto y la educación crítica pueden transformar no solo a Burkina Faso, sino a toda África y, por qué no, al mundo entero. La soberanía informativa es la frontera decisiva de nuestro tiempo. No la pierdas de vista.